Muy buenos días. Mi nombre es Dennis Small, soy el director para asuntos iberoamericanos de la revista EIR, Executive Intelligence Review, revista fundada por el connotado político y economista norteamericano Lyndon LaRouche. Me da mucho gusto poder estar con ustedes a mediados de febrero del 2016, en momentos en que el pronóstico del señor LaRouche de que los primeros días, semanas y meses del 2016 iban a presentar un desplome financiero final del sistema del transatlántico, donde ese pronóstico se está cumpliendo. No solamente el desplome financiero, sino que estamos también en momentos extremadamente graves en cuanto al peligro de una guerra, de una confrontación entre las superpotencias, que es producto del mismo desplome financiero de los países del sector del transatlántico. Las provocaciones del gobierno del presidente Obama de Estados Unidos, del Imperio Británico, y en general del sector financiero de la City de Londres y de Wall Street, estas provocaciones respecto a China y respecto a Rusia en particular nos está llevando a una situación de extremo peligro, tanto en la situación de Siria como la situación de Ucrania, la situación de Corea. Hay un sinnúmero de potenciales puntos explosivos, todos producto de esta iniciativa hacia la confrontación de un sistema totalmente caduco que está buscando someter al mundo entero a su sistema de desplome para no desaparecer de la faz de la Tierra. Es un momento donde el lado financiero es particularmente visible. Todo el mundo lo ha visto a principios de este año con las tasas de interés negativas de los principales bancos centrales del mundo. Solamente falta la Reserva Federal, pero le queda poco. Esta idea de tasas de interés negativas es simplemente una indicación de que nada está funcionando a estas alturas y que toda la burbuja especulativa es algo que no tiene manera de sostenerse y están buscando alguna alternativa para tratar de mantener esa burbuja a flote. Entonces tenemos el peligro de guerra, tenemos el peligro del desplome financiero, pero quizás lo más grave de todo es la situación de desesperación, de una ansiedad y un pesimismo cultural total que está viviendo la población de la mayoría de los países del sector del transatlántico, donde los jóvenes piensan y sienten y tienen mucha evidencia de que ellos no tienen futuro. Una sociedad dominada por drogas, por suicidio, por falta de empleo y por un pesimismo general respecto a la naturaleza y el futuro del hombre, que en realidad es mucho más peligroso que el desplome financiero o el peligro de guerra como tal. Por peligrosas que son estas situaciones, el hecho de que hay una creciente tendencia de que el hombre se considera incapaz de resolver problemas, que es el telón de fondo y quizás la dificultad más grande que tenemos que enfrentar. Y mis palabras hoy van dirigidas en esa dirección, porque sí hay una solución. Muy a menudo para encontrar soluciones tenemos que mirar muy al futuro, no concebirnos como gente presa del momento actual, ir más allá en términos también de nuestra propia generación, definitivamente pensar más allá de nuestro país o nuestro barrio o nuestra región y contemplar el planeta en su totalidad y nuestro sistema solar y la galaxia en general para nosotros como especie, como la única especie creativa de la que tenemos conocimiento, que es su responsabilidad directa, asumir responsabilidad por estas áreas en general. El hombre está dotado de una capacidad que nos da una solución a esta crisis o la posibilidad de crearla, y es el hecho de que, como ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia, como cuando
el periodo de la peste negra, en la nueva era de tinieblas del siglo XIV, el hombre fue capaz, a través del gran renacimiento dorado, de producir soluciones que antes no eran visibles. En este sentido, creo que podemos decir que una de las peores consignas que se han creado jamás es esa idea de que la política es el arte de lo posible. Eso es absolutamente falso. La verdadera política es el arte de lo imposible, de lo que es aparentemente imposible dentro del marco actual, pero que el hombre es capaz de cambiar para crear soluciones. Si nos limitamos a lo que aparentemente es posible, con lo que se nos ha dado, simplemente nos vamos a hundir todos con este sistema que se está hundiendo. Ahora, como les dije, mi punto de énfasis hoy, porque creo que es el tema que más hace falta en este tipo de discusión, es poder ampliar el aspecto de las soluciones que están a la mano o que podemos crear, si no están a la mano, están a la mente, para ir resolviendo esta crisis. Pero primero simplemente veamos la magnitud de la crisis financiera en particular que enfrentamos, porque también frecuentemente la gente no quiere reconocer la gravedad y la finalidad de esta crisis simplemente porque piensan que no hay manera de resolverlo. Ahora, podemos ver en la primera transparencia que quiero mostrarles, que es algo habrán visto quizás en las publicaciones del movimiento de LaRouche, una curva que refleja de manera muy sintética la naturaleza del problema, que es el cáncer financiero. Tenemos una burbuja especulativa que ha crecido, aquí se refleja desde 1980 hasta el 2014, pero especialmente desde 1999, que es donde está la primera línea vertical, hay una explosión de los derivados financieros, que es la parte roja de la curva. Representan el 90% de todos los instrumentos financieros mundiales. Y esto ocurre empezando en el 99, que es cuando se elimina la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que es la que prohíbe la especulación en derivados, mantiene una separación de la banca especulativa de la productiva. Cuando se hace desaparecer la ley Glass-Steagall, entonces empieza el crecimiento de este cáncer financiero tan impresionante. En la crisis del 2007-2008 hay un pequeño estancamiento en su ritmo de crecimiento, pero eso se retoma ya en el 2010 con las disque soluciones que los banqueros de Wall Street ofrecen, que es más dinero, más emisión cuantitativa, más hiperinflación, más especulación. Es decir, empeoran la situación alimentando al cáncer. Y podemos ver aquí que tenemos a estas alturas una burbuja especulativa de más de 2.000 billones de dólares. Y esto simplemente no tiene una solución. No hay manera de pagar esta burbuja. Como pueden ver en la siguiente transparencia, que es una representación que hizo el señor Lyndon LaRouche para una conferencia en la que participó hace algunas décadas en el Vaticano. Esta es la famosa triple curva de LaRouche, que refleja rápidamente, como se puede ver, la curva superior, la amarilla, de los agregados financieros, que es lo que vimos en la gráfica anterior, y luego los agregados monetarios, que ambos están creciendo hiperbólicamente. Pero la producción físico-económica es la curva inferior, que se está desplomando. Y obviamente cuando hay este tipo de separación creciente entre el lado financiero especulativo por un lado y la parte física y económica por el otro lado, los medios reales de consumo y de producción, tarde o temprano esto tiene que tronar. Y eso es lo que está pasando hoy. Esto está tronando, muy sencillamente. Ahora bien, es un poco risible escuchar entre
los aullidos de histeria provenientes de la City de Londres y de Wall Street, entre esos aullidos es bastante chistoso escuchar que a cada rato le tratan de echar la culpa a China por este problema que se está viviendo producto de la especulación cancerosa. La realidad es que China es el centro del motor del crecimiento físico-económico mundial. Y el hecho de que el crecimiento chino bajó de 7% anualizado a 6.9% anualizado, cuando en Occidente el crecimiento es negativo, es un poco absurdo tratar de echarles a ellos la culpa. Es más, en la siguiente transparencia ustedes pueden ver una comparación de entre muchas que se podrían hacer entre el crecimiento real que existe, en la parte verde es China, la primera comparación es de producción fabril, es decir, la producción en fábricas, producción real, no especulación financiera. Y aquí vemos que el ritmo de crecimiento de China últimamente ha sido del 8%, Estados Unidos menos de la mitad y Europa casi el 1%, si bien les va. Y luego si vemos más específicamente la inversión en capital fijo, que es una de las métricas muy importantes para una economía que realmente va a crecer, vemos que en China supera el 15%, está en 16%, en Estados Unidos de nuevo estamos en 4%, la cuarta parte, y en Europa, bueno, 2% quizás. Es decir, si comparamos lo que está pasando en el sector del transatlántico con esa parte del mundo encabezada por China, vemos una diferencia enorme, tremenda. Ahora, ¿cuál es el plan de China? Bueno, no es nada más de China, es el plan de todos los BRICS, que como ustedes saben, ese es el nombre que se les da a los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y no solamente son esas naciones, ese es el grupo formal, pero hay países aliados y asociados que han empezado a trabajar económicamente con estos países. Podemos hablar de Egipto, podemos hablar de Irán. Anteriormente, antes de la derrota electoral de Cristina Kirchner y su partido en Argentina, Argentina estaba metida de lleno a este proyecto que sí está avanzando. Ahora con la victoria de Macri es una derrota importante, no nada más para Argentina, sino para todo el continente, porque Macri es simplemente un pelele de los banqueros, es un títere de los fondos buitre que están depredando y destruyendo ahora Argentina, y eso es lo que está haciendo Macri. Pero este grupo de los BRICS, el grupo encabezado por China, ha lanzado un proyecto que los chinos llaman una franja, una ruta. A veces le dicen la nueva ruta de la seda, pero en realidad es algo muy parecido, muy afín, con lo que el movimiento de LaRouche, tanto Lyndon LaRouche como su esposa Helga Sepp LaRouche, han lanzado por décadas ya como la idea del puente terrestre mundial. Y es más, la idea misma de la nueva ruta de la seda tan originó con nosotros, con Lyndon y Helga LaRouche, que en China misma se le conoce a Helga Sepp LaRouche como la dama de la ruta de la seda, porque ella hace más de 20 años presentó estas iniciativas, que ahora son la política oficial del gobierno de China, en múltiples conferencias internacionales, incluidas dentro de China. Ahora, en la siguiente transparencia pueden ver una representación, un mapa mundi, con lo que llamamos el puente terrestre mundial. Y es una representación en las líneas verdes de los corredores ferroviarios, no nada más ferrocarriles, sino corredores ferroviarios, donde son infraestructura que abren sectores enteros al desarrollo. Fuentes energéticas, fábricas, también minería y, por supuesto, corredores ferroviarios de alta velocidad. Y las líneas rojas son las que no existen todavía. Aquí en este mapa mundi pueden ver que uno de los proyectos más importantes
Yo me atrevería a decir que el más importante de todos es el que está en el centro del mapa mundi, con el número 1, que es la construcción del túnel por debajo del estrecho de Bering, que por cierto es un proyecto oficialmente no solamente promovido, sino que ya se están moviendo en esa dirección por parte de Rusia y China. Por supuesto, el gobierno de Obama, siendo títere totalmente de Wall Street, absolutamente no quiere saber nada de eso. Y para que avance ese proyecto se requiere evidentemente cooperación entre Rusia y Estados Unidos en particular. Pero esto lograría unir estas redes ferroviarias a nivel internacional. El segundo gran proyecto es el del tapón de Darién, para conectar por primera vez a Sudamérica con y la conexión por Centroamérica y luego por México, que tiene un papel muy importante que jugar en esto, con lo que ya es el sector eurasiático de crecimiento y desarrollo. Y esto nos da una visión general de lo que es este proyecto de una franja, una ruta de los chinos, con una orientación en la economía de lo que el presidente chino Xi Jinping denomina la estrategia de todos ganamos. Todos ganan en este proyecto. No es un juego de suma cero, en el que para que yo gane, tú tienes que perder. Y si yo voy a avanzar, tú vas a retroceder. Esa es la visión de Wall Street, esa es la visión de que el ser humano es simplemente como un animal y que lo que busca es su placer hedonista del momento y que para que yo tenga placer, tú vas a tener que sufrir dolor. No. Como dice Xi Jinping, y tiene toda la razón, porque esto es la naturaleza del hombre, el bienestar de una parte del planeta, de una nación, depende de que otras naciones también prosperen. Mi beneficio propio se ubica en el desarrollo tuyo. Y eso solamente puede ocurrir cuando uno tiene una economía en crecimiento, donde no hay límites al crecimiento, donde no se agotan recursos escasos, porque en ese caso, si yo consumo más, tú tienes que consumir menos, sino que todo lo contrario, la creatividad y la tecnología del hombre siempre va creando nuevos recursos y por lo tanto nos podemos dar abasto a la población existente y a la población que tiene que crecer. El hombre es capaz de crecer infinitamente con tal y que use su mente, su don creativo, para hacer avanzar la ciencia y la tecnología. Y esa es la métrica, y no el dinero, menos la especulación, de una economía exitosa. Ahora, ¿esto que tiene que ver con Iberoamérica? Bueno, tiene mucho que ver, porque, número uno, es la única salvación de las economías ahora atadas al Titanic financiero del transatlántico, que se van a hundir y destruir si no se separan de eso, si no se van a ese bote salvavidas, pero también porque los países de Iberoamérica tienen mucho que aportar. Y hay 3 grandes proyectos que les quiero mencionar que los chinos han planteado, que vienen de tiempo atrás también de las propuestas de Lyndon LaRouche y de fuerzas políticas afines en Iberoamérica a través de los años, pero ahora son la política oficial del gobierno de China. Primero, la idea de construir un ferrocarril transcontinental en Sudamérica, que corra desde el Pacífico hasta el Atlántico, como se ve en el siguiente mapa. Este mapa representa las varias rutas que el movimiento de LaRouche presentó hace varias décadas de lo que se debería construir. Ferrocarriles de alta velocidad, no para extraer materias primas y exportarlas para obtener dólares para pagar la deuda, no, ferrocarriles de alta velocidad para lograr el desarrollo industrial y de alta tecnología de toda la región. Ahora, el plan chino, como pueden ver en el siguiente mapa, pues tiene mucho de parecido con la propuesta de LaRouche, como se ve en la siguiente transparencia. Este es el plan chino tal y como lo presentó Xi Jinping en la reunión de los BRICS en Fortaleza, Brasil, en 2014 y en otras reuniones que ha tenido en el continente.
Y como ven, las ideas son bastante parecidas. Hay algunas rutas diferentes, pero la idea básicamente es la misma. Y China está financiando esto, ya se está moviendo, está hablando con Brasil, con Perú, con Bolivia. Muy importante incluir a Bolivia en una de las varias rutas posibles. Y por el otro lado, la propuesta del gobierno de Obama, que es la propuesta del TPP, es la propuesta del sistema financiero actual que se está hundiendo. Podemos ver en la siguiente transparencia la propuesta de Obama respecto a rutas ferroviarias para Sudamérica. Ahí está. No, no es un error. Eso es lo que propone hacer Obama. Desaparecer los ferrocarriles y desaparecer la población. Porque la intención de los británicos en particular, y de Obama, que es títere de los británicos, es reducir la población mundial de manera dramática de más de 7.000 millones de seres humanos a 1.000 millones de seres humanos. Eso se llama genocidio. Eso es lo que dice el príncipe Felipe, eso es lo que dicen los maltusianos, y es la política planteada por todo el movimiento ecologista de la WWF y de todas las agrupaciones de la oligarquía financiera que usan el tema de la disque contaminación ambiental para decir que el problema de la contaminación es el hombre y la manera de resolver la contaminación es desaparecer al hombre, descarbonizar, desnuclearizar, reducir la producción industrial y claro, eso significa que la población mundial va a reducirse a 1.000 millones de seres humanos. Una política que desafortunadamente el Papa Francisco ha adoptado en una encíclica redactada por un fascista alemán que se llama Schellenhuber. No solamente es fascista, ateo además, que es un poco curioso que el Vaticano haya adoptado la política de despoblación y de genocidio de este Schellenhuber, que es un comandante del Imperio Británico, de la Orden del Imperio Británico, y que propone explícitamente reducir la población a 1.000 millones de seres humanos. Eso lo rechazamos por completo. Todo ser humano lo debe rechazar. Y los chinos definitivamente lo están rechazando. Bueno, el primer proyecto es este que decía del ferrocarril transcontinental. El segundo, de gran envergadura, es el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, como se ve en el siguiente mapa, que es una ruta, esto se ha discutido por décadas, si no siglos, es una cosa obvia para poder trasladar carga interoceánica de una manera que facilite el uso de los supertanqueros y los supercargueros de hoy. Si ven en el siguiente mapa, la siguiente transparencia, lo que pasaría con estas rutas en el caso o cuando se construya este canal interoceánico, por ejemplo, el transporte de mineral de hierro. Aquí puse Belém, que es uno de los puertos cerca de la gran mina de Carajás en Brasil, a Shanghái en China. Podemos ver que usando el canal interoceánico, cuando se construya con ayuda china, de aquí a unos 5 años más o menos, eso reduce en 10% lo que toma llegar de un lado a otro y también la distancia. Y esto significativamente reduciría uno de los costos físico-económicos al crecimiento de la economía mundial. Pero hay una mejor manera todavía, además de esta carga marítima, que es útil para cierto tipo de carga, pero hay una mejor manera de ver cuál puede ser la conexión de la economía mundial. Y esto lo vemos en el siguiente mapa, la siguiente transparencia, que es una proyección polar. Y he enfatizado aquí, para que ustedes lo puedan comparar, lo que es la ruta marítima entre Los Ángeles y Shanghái, que son unos 11.000 kilómetros y que toma hoy día unos 17 días. Pero con la construcción del puente terrestre mundial, con ferrocarriles de alta velocidad, en particular de levitación magnética, pueden ver aquí que la ruta, que como pasa muy cerca del polo, es casi la misma distancia en realidad,
entre Los Ángeles y Shanghái, otros 11.000 kilómetros, pero el tiempo que demoraría sería 2 días. Ahora, es obvio que la ventaja en términos de logística y de economía física es enorme con este tipo de red ferroviario. Y vean nada más la situación de México en este nuevo arreglo del mundo, porque uno va a poder tomar un ferrocarril, el tren, en Tierra del Fuego, en Argentina, pasar por toda Sudamérica, el tapón de Darién, subir por Centroamérica, llevando desarrollo e industrialización y destruyendo el narcotráfico a todos, con este desarrollo económico, pasando por México, por toda Norteamérica, cruzando el estrecho de Darién para pasar a Eurasia, Rusia, China y, por cierto, también se puede llegar hasta Europa y África en un solo corredor ferroviario industrial planetario. Y esto nos da una idea de la manera en que se puede integrar productivamente al continente, siempre respetando las soberanías nacionales, pero integrando el desarrollo físico-económico. No es la integración financiera para saquear. Estamos hablando del desarrollo de nuevas tecnologías que se requieren para ir avanzando constantemente en lo que es el futuro que estamos creando para la humanidad. Ahora, el tercer proyecto importante, además del Canal de Nicaragua, en cuanto a los proyectos chinos en Iberoamérica, son los planes chinos respecto a México. Y en particular quiero enfatizar el ferrocarril transísmico en México. Ahora, vean la siguiente transparencia, que es un mapa del gran proyecto hidráulico Nahuapa, que abarca Canadá, Norteamérica y México, un gran proyecto de traslado de agua en grandes cantidades para crear capacidades agropecuarias cuando ahora solamente hay desierto, y también los proyectos afines en México, que son el Plino y el Pligón. Pero por un momento vean el istmo de Tehuantepec en México y la idea de los chinos de construir ahí un ferrocarril de alta velocidad no es una idea china, esto viene de tiempo atrás, era uno de los grandes proyectos del presidente mexicano José López Portillo a fines de los 70s y principios de los 80s, que junto con los proyectos hidráulicos y los programas ferroviarios y otros, son los necesarios para que México entre a una nueva etapa de industrialización con el puente terrestre mundial. Ahora, eso, como ustedes saben muy bien, ha quedado congelado. Ha habido una presión tremenda sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto por parte de la Casa Blanca de Obama. Y eso lo digo porque lo tenemos confirmado de fuentes de información de inteligencia de Estados Unidos, de que en efecto Obama fue quien presionó, y luego después la reina británica, para que México, que ni se les ocurra tener una relación con China, de ninguna manera. Entonces, desafortunadamente México por ahora ha dominado esa idea de que la política es el arte de lo posible y se considera lo posible dentro del sistema actual del sistema financiero del transatlántico, que es un sistema caduco, en vez de pensar hacia el futuro y lo que el hombre puede y tiene que hacer. Ahora, en ese sentido, en cuanto a la cuestión del agua, y esto lo dejo como un tema para su discusión allá, el Plino es bueno, el Pligón es todavía mejor y el Nahuapa es todavía mejor, en el sentido de que las tecnologías que se requieren son un reto más grande. Pero ni Nahuapa, ni Plino, ni Pligón hacen lo que realmente tenemos que hacer. Porque en vez de simplemente trasladar agua de un lugar a otro, agua dulce, eso está muy bien y hay que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que crear agua dulce. No es cierto que tenemos una cantidad limitada de agua dulce y agua en este planeta. Es algo finito o dado con el control y el conocimiento que tenemos hasta la fecha de lo que es el ciclo del agua, el ciclo hidráulico. En realidad lo que hace falta es entender la manera en que el universo mismo produce agua en el planeta Tierra.
Y eso nos lleva, hasta donde sabemos con la ciencia de hoy, al fenómeno galáctico de la manera en que se produce con rayos cósmicos el proceso de ionización en la atmósfera de la Tierra, que a su vez, a través de las nubes y demás, produce agua. El hombre es capaz de dominar esa ciencia, pero lo tenemos que ver fuera del desierto local, fuera del planeta Tierra y aún fuera del sistema solar. Esto es cuestión de nuestra relación con la galaxia en su totalidad. Y la mente humana es capaz de comprender esto. Vean nada más lo que acaba de ocurrir con la verificación, tardó 100 años, pero la verificación de lo que había sido el descubrimiento de Einstein de estas ondas gravitacionales. Él sabía que existían, pero recién se demuestra empíricamente que él tuvo razón. La mente humana es capaz de viajar muy lejos, infinitamente lejos en el tiempo y el espacio. Y si no nos limitamos esa capacidad mental de todos los seres humanos, si liberamos eso, entonces sí seremos capaces de dominar la ciencia que se requiere. En el caso de la Luna, por ejemplo, los chinos están llevando adelante lo que había sido el proyecto de John Kennedy, que ahora Obama ha destruido la NASA, ha destruido lo que era el sentido de misión de Estados Unidos, pero los chinos van de regreso a la Luna con sus misiones Chang'e, y el Chang'e 4 va a ir al lado oculto de la Luna, van a aterrizar o alunizar en el lado oscuro y van a traer materia lunar de regreso al planeta. Una de las cosas que los chinos están buscando para establecer minas en la Luna es helio 3, que es un isótopo extremadamente útil, es más, es el combustible idóneo para energía de fusión termonuclear, para dar el siguiente paso, más allá de la energía nuclear de fisión, que es tan necesaria, pero más allá a la energía de fusión. Entonces nos vamos a la Luna con los chinos a la cabeza para esos proyectos de descubrimiento y avance científico y tecnológico. Ahora, ¿cuál es la idea? La siguiente transparencia tiene una de dos citas que les voy a presentar. Esto primero sí se los quería demostrar, lo coloqué de último momento en mi PowerPoint. Este es el último número de la revista The Economist de Londres. Este es el centro del imperio financiero mundial. Y el título dice en inglés, The Right Way to Do Drugs, la manera correcta de consumir drogas o de hacer las drogas. Y es una propuesta descarada, como suelen hacer estos señores, de promoción de la legalización de las drogas. Si ustedes quieren saber quién promueve las drogas, quién promueve la legalización, quién produce, quién lava el dinero, es Londres. Es Narcotráfico S.A. Son los mismos que levantaron o llevaron adelante la guerra del opio en contra de China e India siglos atrás. Y estos son los que están detrás de la campaña actual, también promovida mucho por Obama para legalizar las drogas. Un poquito difícil, yo diría, que un país logre realmente derrotar el narcotráfico cuando el Imperio Británico, la City de Londres y Wall Street y Obama están promoviendo la legalización de las drogas. Por eso tenemos que eliminar ese imperio y nuestra propuesta en Estados Unidos, el movimiento de la Rouge, es que se salga Obama de la Casa Blanca ya, un juicio político para sacarlo de la Casa Blanca. Pero este tipo de pesimismo, este tipo de paradigma de pesimismo cultural que conduce especialmente a los jóvenes a no tener ningún sentido de esperanza de su futuro, que el problema de las drogas simplemente ejemplifica, pero hay muchos ejemplos de lo mismo, esta destrucción de la mente humana, que es lo más precioso que tenemos, lo que el movimiento de Lyndon LaRouche promueve y está desarrollando es exactamente lo opuesto. Tenemos que fortalecer y hacer que crezca esa capacidad creativa del hombre. Y la cita que les quería presentar en la siguiente transparencia viene del gran científico ruso del siglo XX, de principios y mediados del siglo XX, Vladimir Vernadsky,
el creador de la ciencia de la biogeoquímica, un gran científico, que habla del papel de que la materia viviente es diferente a la materia inerte en el universo, es decir, la biosfera tiene características que no tiene la litosfera, los cuerpos inertes, pero que también la materia viviente creativa, es decir, el hombre, es decir, la noósfera, tiene características que no tiene ni la materia viviente anterior a la del hombre. Y dice lo siguiente, Vernadsky, esto en 1925, dice, la razón cambia todo. Por ella, el hombre utiliza materia en el medio ambiente, inanimada o viviente, no solo para construir su cuerpo, como otra vida lo hace, sino también para la vida social. Y este uso se ha vuelto una gran fuerza geológica. El pensamiento, por su existencia, introduce en la Tierra un proceso poderoso del que no hay nada análogo antes de la aparición del hombre. Una nueva fuerza geológica. Y luego, en la siguiente transparencia, vemos lo que dijo Vernadsky en 1938. Dijo, la transición de la biosfera a la noósfera ocurre solo con la aparición de la razón. Con el hombre, la forma de la energía biogeoquímica asociada a la razón crece y se expande con el tiempo, y rápidamente asume la posición dominante. Este aumento posiblemente se deba al crecimiento de la razón misma. Ahora, estas citas de Vernadsky me gustan mucho porque señalan muy explícitamente lo que es la característica única, singular del hombre, que permite una solución a la crisis actual. Por supuesto, tenemos que desactivar el peligro de guerra. Por supuesto, tenemos que desaparecer a Wall Street y la City de Londres, aplicar la ley Glass-Steagall, tener una economía física de crecimiento, el puente terrestre mundial, absolutamente. Pero lo más importante de todo es que tenemos que garantizar que se extienda y que eche raíz en el planeta y en los jóvenes en particular este concepto de Vernadsky, de Cusa, de Leibniz, de Larouche, de lo que es el ser humano. Esta capacidad, tanto creativa como moral, que nos da el valor para pelear en contra del mal, aunque sea peligroso hacerlo, porque sabemos que eso es lo que le da significado a nuestra vida y lo que garantizará que el mundo para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos será muy diferente y muy superior al mundo actual. Muchas gracias y les deseo todos los éxitos en sus discusiones hoy día. Final del sistema del transatlántico, donde ese pronóstico se está cumpliendo. No solamente el desplome financiero, sino que estamos también en momentos extremadamente graves en cuanto al peligro de una guerra, de una confrontación entre las superpotencias, que es producto del mismo desplome financiero de los países del sector del transatlántico. Las provocaciones del gobierno del presidente Obama de Estados Unidos, del Imperio Británico y en general del sector financiero de la City de Londres y de Wall Street, estas provocaciones respecto a China y total que está viviendo la población de la mayoría de los países del sector del transatlántico, donde los jóvenes piensan y sienten y tienen mucha evidencia de que ellos no tienen futuro. Una sociedad dominada por drogas, por suicidio, por falta de empleo y por un pesimismo general respecto a la naturaleza y el futuro del hombre, que en realidad es mucho más peligroso que el desplome financiero o el peligro de guerra como tal. Por peligrosas que son estas situaciones, el hecho de que hay una creciente tendencia de que el hombre se considera incapaz de resolver problemas, que es el telón de fondo y quizás
de los principales bancos centrales del mundo. Solamente falta la Reserva Federal, pero le queda poco. Esta idea de tasas de interés negativas es simplemente una indicación de que nada está funcionando a estas alturas y que toda la burbuja especulativa es algo que no tiene manera de sostenerse y están buscando alguna alternativa para tratar de mantener esa burbuja a flote. Entonces tenemos el peligro de guerra, tenemos el peligro del desplome financiero, pero quizás lo más grave de todo es la situación de desesperación, de una ansiedad y un pesimismo cultural. Muy buenos días. Mi nombre es Dennis Small, soy el director para asuntos iberoamericanos de la revista EIR, Executive Intelligence Review, revista fundada por el connotado político y economista norteamericano Lyndon LaRouche. Me da mucho gusto poder estar con ustedes a mediados de febrero del 2016, en momentos en que el pronóstico del señor LaRouche de que los primeros días, semanas y meses del 2016 iban a presentar un desplome financiero respecto a Rusia en particular, nos está llevando a una situación de extremo peligro, tanto en la situación de Siria como la situación de Ucrania, la situación de Corea. Hay un sinnúmero de potenciales puntos explosivos, todos producto de esta iniciativa hacia la confrontación de un sistema totalmente caduco que está buscando someter al mundo entero a su sistema de desplome para no desaparecer de la faz de la Tierra. Es un momento donde el lado financiero es particularmente visible. Todo el mundo lo ha visto a principios de este año con las tasas de interés negativas